músicas, imágenes y el fanfic no son de mi propiedad, son de su debido creador, escrito por Hide Shinyama. Issei. El vigilante solitario. Capítulo 6. Encontrar a culpable. Celda de la prisión de la policía de Kuo, 7 de septiembre, viernes, 13:35. Había pasado un minuto desde que Drake terminó de contar su historia. Matsuda y Motoama se sentaron en la cama inferior, escuchando con completo interés. Simplemente no podían creer lo que estaba pasando. Nunca pensaron que vivirían para ver o escuchar a un dragón hablarles, y mucho menos desde un guantelete en el brazo de Issei. Escucharon todo tipo de cosas del emperador dragón rojo llamado Drake. Aprendieron que era un ser poderoso de la antigüedad que podía desafiar a los seres sobrenaturales de todo tipo e hizo lo que quiso, hasta que las tres facciones y su líder destruyeron su cuerpo y lo colocaron en un llamado Sacred Gear. También aprendieron que existían seres mitológicos como ángeles, demonios, ángeles caídos, youkai, dragones de todo tipo e incluso dioses. Ellos simplemente no podían creerlo. Por otro lado, ¿qué más se suponía que debías hacer si te hubieran dicho toda tu vida que este tipo de criaturas eran cuentos de hadas? De repente, el universo les pareció más vasto que antes. Todo, pensaban que no existía. Sin embargo, si eso es cierto, ¿existen sirenas sexys, sí? Exclamaron Matsuda y Motoama simultáneamente. ¿Qué? Preguntó Drake. Claramente, estaba confundido por su arrebato. ¿Sirenas sexys? ¿De qué están hablando? Issei preguntó igual de confundido. Sin embargo, Matsuda y Motoama continuaron sin interrupciones. Y hadas calientes. Y elfos. Y las chicas mágicas sexys probablemente existen también. Chibiusa. Ya llegamos. Tipo. Gritó Issei, haciendo que los dos se callaran y miraran a Issei. Chicos, probablemente haya un límite de seres que existen, así que no se hagan muchas ilusiones, les dijo Issei. Él tiene razón. Sea ciencia cierta que los elfos y las hadas como el tipo en el que estás pensando no existen. De hecho, incluso dudo que existan las chicas mágicas, agregó Drake. Ante esto, el estado de ánimo de Matsuda y Motoama se desplomó. Oh, molesta, dijo Matsuda abatido. Sirenas sexys, sollozo, dijo Motoama con tristeza. Issei y Drake solo miraron con una gota de sudor metafórica corriendo por su rostro. Wow, realmente estaban deseando ver sirenas, hadas, duendes y chicas mágicas. ¿Eh? Issei pensó. Honestamente, había mucho que aún tenían que ver y lo primero que tenían que pensar era en este tipo de criaturas. Pero Issei, dijo Motoama, mientras levantaba la cabeza. Ese dragón, cualquiera que sea su nombre. Drake. Mi nombre es Drake, chico. Drake dijo molesto, a quien no le gustaba que la gente olvidara su nombre, más aún si solo les contaba la historia de su vida. Sí, gracias Drake. Motoama enfatizó, ya que él también estaba molesto por la interrupción de Drake. De todos modos, continuó. Drake nunca nos dijo cómo te encontró a ti de todas las personas. Entonces, ¿cómo es que vino a ti? Ante esto, Issei se sintió mal. Realmente no quería volver a contar lo que le sucedió esa noche. Pero parece que no tuvo elección. Bueno, comenzó Issei. Todo sucedió la noche en que mis padres y yo volvimos del Gran Teatro de Kuo. ¿Esa noche? Preguntó Matsuda. ¿Te refieres a la noche en que ocurrió el asesinato? ¿No dijiste en ese entonces que te fuiste a casa más temprano ese día? Preguntó Motoama. Eso era una mentira, confesó Issei, sorprendiendo a sus dos amigos. En realidad, me senté a través de la ópera, en su totalidad. ¿Mentiste? Matsuda preguntó sorprendido, antes de unir los puntos. Espera, ¿nos estás diciendo? Sí, asintió Issei, su estado de ánimo se volvió sombrío. Estuve allí esa noche, en ese callejón, vi cómo mataron a mis padres, trató de decirlo con cara seria, pero le resultó difícil hacerlo. Apretó los dientes al recordar cómo su madre fue golpeada con la pistola y su padre recibió un disparo con la pistola, apenas aferrándose a la vida. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mientras el dolor volvía a él una vez más. Matsuda y Motoama solo miraron en estado de shock y con pena, así que por eso Issei se asustó el otro día. Él fue testigo de todo.
No podían imaginar lo traumático que podría ser, pero al mismo tiempo tenían más respeto por su amigo por cargar con tal carga. Pero eso no fue todo, Issei continuó con el rostro rojo por el llanto. El asesino, también trató de matarme. «Matarte», exclamó Matsuda. «¿Qué demonios?». Motoama dijo en voz alta. Fue una cosa tras otra. Ser testigo de la muerte de tus padres era una cosa. Otra cosa era que alguien intentara matarte. ¿Y cómo sobreviviste? ¿Llamaste a Drake, o algo así?, Motoama preguntó con ansiedad. Issei se secó las lágrimas, mientras trataba de abordar su curiosidad. Bueno, más o menos, explicó Issei, tratando de reprimir sus lágrimas. Escuché su voz hablando en mi cabeza, preguntándome si quería ser más fuerte, estuve de acuerdo, y terminé invocando el Boosted Gear, tal como viste recientemente, me hizo aumentar mi poder físico, y, bueno, el resto, probablemente puedas adivinar lo que pasó. Los dos asintieron, mientras recordaban las palabras de Issei y los artículos periodísticos sobre el incidente. Issei le rompió el cuello y la columna al hombre, el informe incluso menciona que al matón le habían puesto un Nelson completo por detrás, lo que provocó que su columna sobresaliera de su cuerpo de la forma en que se encontró. De hecho, ahora que lo pienso, el periódico dijo que algunas personas vieron a una persona sospechosa huyendo de la escena, llevando un guante rojo de algún tipo, eso debe haber sido Issei y el Boosted Gear. No hubo error. Se estremecieron ante la idea. Issei, su mejor amigo, había matado a alguien. No un insecto o un animal o algo así, sino un ser humano real. El dolor y el horror por el que tuvo que pasar Issei debe haber sido insoportable. Se sorprendieron de que no se quedara en casa y se convirtiera en un hikikomori, tratando de recuperarse del horror y el dolor que presenció. Pero había una pregunta persistente que tenían que hacerle a Issei. ¿Por qué no nos dijiste, Issei?, preguntó Matsuda, sus ojos mostrando compasión y lástima. Yo simplemente no quería que ustedes se involucraran, eso es todo. No te involucres. Motoama dijo enojado. Issei, somos tus amigos. Se supone que los amigos deben estar ahí el uno para el otro. Sí, dijo Matsuda, estando tan enojado como su compañero. ¿Qué clase de amigos seríamos si no estuviéramos ahí para ti? Puedes haber matado a alguien, pero esa no es razón para ocultárnoslo. Ustedes no entienden, chicos. Issei replicó. No es solo que maté a alguien, Issei se desvaneció. Matsuda y Motoama levantaron una ceja cuando Issei se desvaneció. ¿Qué es?, preguntó Matsuda. Sí, ¿qué otra razón tienes para no decírnoslo?, preguntó Motoama. Issei suspiró al principio, pero decidió decirles. Es el hecho de que seres sobrenaturales de todo tipo pueden venir a cazarme. ¿Qué?, gritaron los amigos de Issei, lo que hizo que Issei se estremeciera. ¿Qué quieres decir con casarte?, preguntó Motoama. Justo como dijo Drake, respondió esta vez. Hay seres sobrenaturales de todo tipo que desean reclutar a mi anfitrión por todos los medios necesarios, si no matarlo. Traerte te habría puesto en peligro innecesariamente. Matsuda y Motoama quedaron estupefactos una vez más. Primero, los padres de Issei son asesinados por algún criminal. Luego, Issei mata al mismo hombre de una manera muy desagradable. Ahora, hay legiones de seres sobrenaturales que, hasta hace media hora, no sabían que existían, ahora venían a matar a Issei. En serio. Dale un respiro a Issei. Ya ha pasado más que suficiente por lo que un adolescente como él debería pasar. Sin embargo, mientras hablaban del tema de las dificultades de Issei, Matsuda y Motoama se miraron antes de asentir con la cabeza. No nos importa, dijo Motoama. Drake se sorprendió por la respuesta que le dieron. En realidad esperaba algún tipo de comprensión, algún tipo de deseo de retroceder, pero esto... Tenían que estar mintiendo, valientes o tontos. Además, estamos en la cárcel, ¿no? Entonces, de cualquier manera, estamos juntos en esto con Issei. No creas que puedes acaparar a Issei por ti mismo, exclamó Matsuda. Chicos, dijo Issei. Se conmovió por la amabilidad que sus amigos tenían con él y derramó lágrimas de felicidad por eso. Amigo, somos tus amigos. Nunca te abandonaríamos. Y nadie, ni siquiera los dioses, pueden detener nuestra amistad. Motoama declaró con una sonrisa confiada.
Entonces, por favor, no llores más. Ante eso, Issei se secó las lágrimas una vez más. Issei se alegró de tener amigos como ellos, que estuvieron con él, incluso cuando su vida estaba cayendo en espiral. Se movió hacia ellos, y ellos se movieron hacia Issei, mientras se miraban con una sonrisa en la cara. Pero ese momento se interrumpió cuando se detuvieron y giraron la cabeza hacia la puerta. Oyeron pasos, muchos de ellos, viniendo hacia ellos. Compañero, hay gente viniendo hacia aquí. Rápido. Descarta el Boosted Gear. Drake ordenó a Issei. Issei lo hizo, haciendo que el equipo desapareciera, como si nunca hubiera estado en el brazo de Issei, para empezar. Entonces, todos escucharon un golpe en la puerta. Perdón por molestar. Pero tenemos que hacer un control exhaustivo de la celda de la prisión, dijo uno de los policías afuera a través de la puerta. La puerta se abrió, revelando a varios policías. Para sorpresa del trío pervertido había un total de 10 policías, entre ellos el guardia a quien Issei le había dado la bandeja envenenada. ¿Qué podrían querer? ¿De qué se trata esta investigación? Issei preguntó de una manera asustada pero educada. Oh, sí. Hemos analizado la comida, afirmaste que estaba envenenada, dijo el guardia. ¿Y? Issei preguntó con la esperanza de escuchar la respuesta. Tenías razón. Encontramos una dosis significativa de cianuro dentro del ramen, lo suficientemente fuerte como para matarlos a los tres, respondió el hombre. Ante eso, el trío pervertido se quedó mirando conmocionado por lo que dijo el hombre. ¿Cianuro? Motoama dijo con incredulidad. Lo suficientemente fuerte como para matarnos. Matsuda dijo de la misma manera. El hombre asintió ante eso. Exactamente, nuestro equipo forense echó un vistazo al almuerzo que se suponía que tenía y, efectivamente, dio positivo de cianuro. Bueno, es bueno saberlo. Pero, ¿por qué investigar nuestra celda? Issei preguntó. Para asegurarnos de que el cianuro no vino de ustedes. Después de todo, no sabemos si ustedes tres lo pusieron allí, respondió el hombre. Oye, ¿nos estás acusando de intentar envenenarnos? Motoama acusó al oficial de policía. No, aseguró el hombre. Solo nos estamos asegurándonos de que el cianuro no provenga de ti. Los policías que esperaban fuera de la celda de la prisión entraron y comenzaron su trabajo. Mientras tanto, por favor síganme, instruyó el hombre a Issei, Matsuda y Motoama. Hasta que terminen las investigaciones, tendrás que esperar afuera un rato. Los tres asintieron y siguieron al hombre justo afuera de las celdas, donde tuvieron que esperar hasta que se completara la investigación. Lo que no sabían, a excepción de Drake, que podía sentir su animosidad, era que uno de los policías cercanos de guardia los miraba, especialmente Issei. Con una mirada de odio en sus ojos. Prisión de policía de Ko, justo afuera de la celda del trío pervertido, 1:47 p.m. Mientras los investigadores de la policía buscaban en cada rincón y grieta, Issei y sus amigos se vieron obligados a esperar afuera. Desde entonces, 2 policías los vigilaban, en cambio hablaban del reciente hallazgo. Por un lado, Issei se alegró de que la policía encontrara veneno en la comida, eso confirmó el sentido de detección de Drake. Tal habilidad sería muy útil en el futuro. Sin embargo, por otro lado, ¿por qué tenemos que esperar aquí? Dijo Matsuda, claramente molesto y cansado. Quiero decir, es bueno que hayan detectado cianuro en la comida, gracias, por cierto, Issei. Realmente nos salvaste la vida allí. No hay problema, Matsuda, pero Issei comenzó a susurrar. Tienes que agradecerle a Drake por eso. Él fue quien olió el veneno. Matsuda se desvaneció. Él no lo sabía, al parecer. En serio, muchachos, comenzó Motoama, haciendo que los dos lo miraran. ¿Por qué sospechan de nosotros? Quiero decir, no tenemos una razón para poner veneno en nuestra comida. E incluso si lo tuviéramos, ¿cómo se suponía que íbamos a contrabandear cianuro? ¿Por qué contrabandearíamos cianuro, Preguntó retóricamente. La respuesta obvia, por supuesto, tendría que ser que eso era imposible y que no tenían ninguna razón para hacerlo. No lo sé, supongo que solo estaban tratando de ser profesionales, Issei trató de responder. Bueno, profesional mi trasero. Pueden poner su profesionalismo donde el sol no brilla. Matsuda despotricó.
Issei suspiró una vez más hasta que un oficial de policía aparentemente enojado se les acercó. Ustedes tres, vengan conmigo. El de mando. Los tres estaban conmocionados y confundidos por su arrebato. ¿Qué? Las investigaciones no están, comenzó Issei, pero el hombre lo interrumpió. Sin preguntas. Ahora, muévete y sígueme. El policía exigió agresivamente. Hola, Shinpei. Dijo uno de los policías. Aparentemente, estaban bastante familiarizados el uno con el otro. ¿De qué estás hablando? Se supone que los tres se quedarán aquí hasta que terminen las investigaciones. Bueno, tengo órdenes de llevarlos a las instalaciones de detención, ahora muévete. Ladró. Los tres se apresuraron y siguieron al oficial de policía, mientras avanzaban por el pasillo. Se preguntaron cuál era el problema del tipo y a dónde los estaba llevando. Mientras se alejaban, los dos policías se acercaron a su superior en la celda. Señor, Ito-san ha llevado a los tres delincuentes a las instalaciones de detención. Dijo uno de ellos. ¿Qué? ¿Quién le dio estas órdenes? Exigió el superior. No lo sabemos, señor, respondieron. Pero, ¿puedo tener permiso para hablar, señor? Concedido. ¿Qué es? Señor, Ito-san ha estado actuando de manera extraña últimamente. Ante eso, el oficial superior arrugó las cejas. ¿Extraño de qué manera? El de mando. Bueno, señor, explicó el hombre. Como saben, él y yo nos transferimos aquí recientemente desde la prefectura de Gunma, así que lo conozco bastante. Y. ¿Qué tiene esto que ver con nada? Exigió el superior. Bueno, él ha estado bastante enojado últimamente, y muy obsesionado con algo, explicó el oficial subalterno. ¿Enojado, obsesionado? Preguntó el superior confundido. El oficial de policía sintió. Sí, últimamente Kojima-san me dijo que el otro día, Ito-san había estado revisando la base de datos criminal por alguna razón, continuó. Y. ¿Cuál es el problema con eso? Preguntó el superior. Hay más, señor, dijo el oficial. En la computadora, Kojima-san descubrió que se había abierto el archivo de Issei Oudou. Issei Oudou, pensó el oficial superior. Ese es uno de los internos de esta celda, ¿no? Correcto, señor, afirmó el oficial. Mencionaste algo acerca de que él tenía problemas de ira, ¿no? El superior cuestionó más. Sí, señor. Aparentemente, ha estado de mal humor a su alrededor, desde que su hermana terminó en coma recientemente. ¿En coma? ¿Por qué está en coma, oficial? El de mando. Bueno, escuché que se peleó con un chico en la academia local. El chico fue arrestado poco después junto con otros dos. Esto hizo que algo hiciera clic en la cabeza del superior. Esperen, un niño y otros dos que fueron arrestados, por una pelea nada menos. Dígame, oficial, ¿por qué arrestaron a los tres jóvenes de esta celda? Eso no estoy seguro, respondió el oficial tímidamente. Señor, habló el otro oficial que custodiaba al trío pervertido. Fueron arrestados por atacar y herir a niñas en Cla. Espere, señor. ¿Cree que son los mismos niños que golpearon a la hermana pequeña de Ito-san? Preguntó. Su superior no respondió, en cambio estaba pensando en los hechos que acababa de escuchar. Había algo en él que parecía sospechoso, pero ¿qué? Señor, otra cosa, dijo el primer oficial. Cuando Ito-san se los llevó, también parecía inusualmente enojado. Por alguna razón, parecía dirigir su ira hacia los tres jóvenes. De repente, todas las piezas del rompecabezas se unieron. El inspector se quedó allí visiblemente atónito. Tiene sentido. Ito-san enojado, el coma de su hermana, él buscando a Issei Oudou en la base de datos, Issei Oudou encarcelado por violencia contra las niñas, su comida mezclada con cianuro, la reacción de enojo de Ito-san hacia Issei y sus amigos. Señor? Preguntó uno de los oficiales, esperando llamar su atención. Inmediatamente, el superior tomó medidas. Ve al centro de detención y encuentra a Ito-san y a esos chicos. Les dijo a sus hombres con urgencia. Sí, señor. E inmediatamente, señor, exclamación de cierre, respondieron y se marcharon. El superior no se quedó ahí. Tomó su celular y marcó el número de teléfono de su jefe. Capitán, tenemos una especie de situación de emergencia. Uno de nuestros oficiales está tratando de matar a algunos de nuestros reclusos. Mientras tanto, con Issei y sus amigos.
El trío pervertido siguió al oficial al centro de detención. Había pasado bastante tiempo cuando estuvieron allí por última vez. Los tres se estremecieron al recordar los interrogatorios de los investigadores allí. No fue tan malo como habían imaginado, pero tampoco fue muy agradable. De todos modos, el trío pervertido siguió nerviosamente al oficial de policía llamado Shinpei Ito mientras se acercaban a las celdas. En el camino hacia allí, Drake habló con Issei. «Socio, hay algo mal». «¿Qué?», preguntó Issei sorprendido. «¿Qué quieres decir?». «He estado observando a ese policía en particular durante bastante tiempo y algo no cuadra», respondió Drake. «¿Qué no cuadra?», preguntó Issei, intrigado por lo que dijo Drake. Ese oficial de policía afirmó que tenía órdenes de otra persona, pero desde que entró con sus otros colegas, solo estaba recostado contra la pared, mirándote fijamente. Drake respondió. Issei abrió mucho los ojos, pero resistió el impulso de gritar de sorpresa. «Mirándome». Drake asintió. «Sí, socio». Además, todo el tiempo que estuvo allí parado, no dijo nada ni hizo nada. De hecho, nadie se molestó en acercarse a él durante todo este tiempo. Tampoco cogió su teléfono. Sin embargo, ¿cómo recibió órdenes de alguien que le decía que lo llevara a los centros de detención? Algo dentro de Issei hizo clic. Sí, es cierto, ahora que lo pienso, sí vio a ese hombre, y ese hombre no estaba haciendo nada, pero estaba parado contra la pared. Puede que no haya visto su rostro, pero pensó que el oficial de policía estaba actuando de forma extraña en comparación con él. A sus otros compañeros. «Compañero, eso no es todo». Drake continuó. «El oficial de policía ha estado mostrando muchas intenciones asesinas hacia ti por alguna razón». Ante esa declaración, Issei sintió un escalofrío en la espalda, mientras miraba la espalda de Ito. No pudo ver su rostro, pero lo que pudo ver fue que la mano de Ito estaba ansiosa por alcanzar el arma. Issei observó con horror, mientras comenzaba a temer lo peor. «Drake, ¿qué estás tratando de decir?», preguntó Issei nerviosamente. «Estoy diciendo que deberías estar en guardia, socio. Ese oficial de policía está actuando de manera demasiado sospechosa, prepárate para convocarme, si es necesario», Drake le advirtió. Después de que Drake dijo eso, los cuatro llegaron a una de las celdas. El oficial sospechoso abrió la puerta y la abrió. «Entra», ordenó Ito. Matsuda y Motoama asintieron nerviosamente y entraron. «¿Por qué? ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Qué hicieron para merecer esto?». Issei, por otro lado, estaba sudando ansiosamente cuando entró porque sabía lo que iba a pasar. Sus vidas estaban en peligro. Matsuda, Motoama y él mismo podrían morir. «Cálmate, socio. El momento en que pierdes la calma, es también el momento en que pierdes la vida. Necesitas concentrarte. Una vez que esa persona cierre la puerta, llama a tu Ghost Gear. Esta persona definitivamente quiere matarte. En situaciones como esta, haría que usaras el Dragon Shot, pero no estás listo para eso». «Entonces, ¿qué hago?», Issei le preguntó a Drake en pánico. «Tendrás que arreglártelas solo con el Boosted Gear y su habilidad Boost. Una vez que cierre la puerta, no espere a que haga lo que sea que esté tratando de hacer. Derríbalo lo antes posible usando tus habilidades de combate cuerpo a cuerpo». Drake aconsejó con urgencia. Issei tragó saliva. Esta iba a ser una estrategia muy arriesgada. Le encantaban las películas de acción en las que el héroe recibe la bala por otra persona, pero hacerlo en la vida real, eso no era lo que esperaba hacer. Cuando Issei entró en la celda, el oficial Ito la cerró y cerró con llave por detrás. «Ahora, muévete hacia atrás». Ito les dijo. Matsuda y Motoama obedecieron, pero Issei permaneció donde estaba, parado justo al lado del enojado oficial de policía. «Dije que te movieras». Ito dijo con dureza, pero Issei, aunque incómodo con que le gritaran, se mantuvo firme. «No», dijo Issei simplemente en desafío. A juzgar por lo que el oficial de policía les estaba ordenando hacer, parece que estaba tratando de que se alinearan contra la pared y los mataran a tiros. El hombre agarró enojado a Issei, tratando de obligarlo a la pared con sus amigos. Matsuda y Motoama se sorprendieron. ¿Por qué Issei se resistía a ese policía? ¿Estaba loco?
Sin embargo, Issei no iba a permanecer pasivo aquí, sino que invocó su voz Ted Gear, que apareció en un instante. Aumentar. Kedem. Ito comenzó, antes de que algo duro golpeara su estómago y lo enviara volando hacia la puerta. El oficial de policía enojado sostuvo su estómago dolorido con su mano derecha, mientras miraba a Issei. Para su sorpresa, vio un guantelete de metal rojo en el brazo de Issei con una joya verde en la espalda. ¿Qué? ¿De dónde diablos sacaste eso?, preguntó con dolor, mientras sacaba su arma con la izquierda y apuntaba a Issei. Issei, ¿qué estás haciendo?, gritó Matsuda. ¿Sí? Estás loco. Motoama también gritó. Issei ignoró sus arrebatos, mientras miraba directamente al policía caído. Bost. Sonó el Bost de Gear, mientras Issei duplicaba su poder. Dime. ¿Por qué estás tratando de matarnos?, Issei preguntó con severidad. Ito no respondió. En cambio, solo miró a Issei con odio, mientras apretaba el gatillo. Golpe. Una bala del arma de Ito voló y golpeó el guantelete de Issei que Issei sostenía convenientemente con su brazo izquierdo. La bala rebotó en el techo. Ito miró en estado de shock. ¿Cómo pudo ese chico desviar esa bala? ¿De dónde salió ese guantelete? Ese momento de conmoción fue más que suficiente para que Issei corriera hacia él en un intento de golpearlo. Desafortunadamente, antes de que el golpe pudiera golpearlo, Ito saltó y apuntó el arma a Issei por segunda vez. ¡No! Matsuda gritó, mientras le tiraba la mesa a Ito, mientras se estrellaba contra el suelo. En el momento en que Ito fue golpeado, el gatillo se apretó una vez más. Golpe. La bala pasó zumbando por Issei por meros centímetros y golpeó la pared. Eso estuvo cerca. Issei pensó con miedo. Necesitaba sacar a ese oficial de policía deshonesto o el próximo podría matarlos. Ito se levantó una vez más, pero esta vez apuntó con el arma a Matsuda. Matsuda abrió mucho los ojos en estado de shock y horror mientras permanecía allí congelado por el miedo. Sin embargo, Motoama tomó medidas rápidamente. Corrió y empujó a Matsuda fuera del camino, pero desafortunadamente. Golpe. Adag. Motoama gritó, mientras él y Matsuda caían. Matsuda miró horrorizado a Motoama. La razón de su horror fue porque la bala había golpeado el hombro izquierdo de Motoama. Podía ver a Motoama retorciéndose y gruñendo de dolor, mientras la sangre fluía libremente de la herida. Asimismo, Issei también miró con horror, ya que vio a su amigo sangrando y gimiendo de agonía en el suelo. Para Issei, parecía que el tiempo se detuvo, ya que de repente tuvo recuerdos de la muerte de sus padres. Los disparos, la sangre, los gritos. Todo parecía tan similar, como en aquel entonces. Y ahora, iba a suceder de nuevo. No. No permitiría que eso volviera a suceder, no permitiría que eso volviera a suceder. ¿Cómo podría? Porque él, cualesquiera que sean las razones del hombre para intentar matarlo a él y a sus amigos, Issei nunca lo permitiría. No moriré tan fácilmente. Me aseguraré de seguir viviendo, por tu bien. Tengo amigos, compañeros de clase, maestros, vecinos y todo quo también. Los protegeré para que nadie tenga que pasar por el dolor de perder a sus seres queridos, como lo hice yo. Issei recordó lo que dijo a las tumbas de sus padres. Sí, dijo eso, y era hora de cumplir esa promesa. Aumentar. Issei duplicó su poder una vez más, mientras se precipitaba hacia el oficial de policía rebelde. Te mataré. Issei rugió, mientras se acercaba a Ito. Ito abrió mucho los ojos en estado de shock, cuando Issei le lanzó un puñetazo con el Boosted Gear. ¡Bam! El puño de Issei se estrelló contra la cara de Ito con toda su fuerza. El resultado fue que Ito voló de inmediato hacia la pared de cabeza. No solo sufrió una hemorragia y una nariz rota, sino que también sufrió una conmoción cerebral. No se despertaría de eso pronto. Al ver que su enemigo ya no representaba una amenaza, Issei se dejó caer exhausto y descartó el Boosted Gear. Estuvo cerca, correr de frente contra un oponente con un arma fue bastante temerario, incluso más si no tenías un plan de respaldo. Mientras Issei todavía estaba tratando de recuperarse del estrés, escuchó los dolorosos gritos de Motoama. Issei. Necesito tu ayuda. Motoama ha sido alcanzado. Matsuda gritó. Issei inmediatamente se levantó para atender a Motoama. Su hombro ya estaba sangrando mucho por la herida de bala.
Aunque ambos estaban interiormente aliviados de que Motoama no recibiera heridas que amenazaran su vida, aún necesitaba atención médica inmediata. La bala probablemente todavía estaba incrustada dentro del hombro de Motoama, algo que podría causar que la herida se inflame. Motoama necesitaba atención médica, ahora. Como si fuera una señal, los dos escucharon pasos desde fuera de la celda. Luego se abrió la puerta, mientras los policías entraban corriendo con sus armas listas. «No te muevas. Levanta las manos en el aire, ahora». Ellos gritaron. Matsuda e Issei no dudaron en levantar las manos, mientras Motoama estaba apoyado contra Matsuda y seguía agarrando su hombro gimiendo. Afortunadamente, la policía no perdió el tiempo atendiendo al herido Motoama, mientras arrestaban a Issei y Matsuda. También atendieron al inconsciente Ito que estaba desplomado contra la pared. Y así, Matsuda e Issei fueron llevados a otra celda de detención una vez más. Motoama e Ito, por otro lado, fueron llevados por el personal médico para recibir tratamiento. Celda de interrogatorio de la prisión policial de Kuo, 2:50 p.m. Entonces, ¿nos estás diciendo que el oficial de policía Ito te llevó a la sala de interrogatorios, trató de matarte y luchaste en defensa propia, es eso? El interrogador cuestionó a Issei. Issei asintió, aunque por dentro estaba suspirando una vez más. Ya tenía suficiente en su plato con el próximo juicio, pero ¿por qué necesitaba más problemas legales? En el lado positivo, sentado a su lado estaba su abogado, quien se suponía que se reuniría con él y sus amigos. El abogado, llamado Kiyosuke Kashiwazaki, vestía un abrigo marrón, vestía un traje gris con corbata y tenía cabello castaño. Era un abogado experimentado que tenía un largo historial de defensa de delincuentes adolescentes como Issei en los tribunales, pero nunca había experimentado un momento en el que el acusado estuviera involucrado en otro incidente potencialmente criminal justo antes de conocerlo, nada menos dentro de la prisión de la policía. En el otro lado estaba sentado el mismo interrogador que había interrogado a Issei a su llegada. Era severo, estricto, como el presidente del consejo estudiantil de la Academia Kuo, Souna Shitori. Oh, cómo extrañaba la Academia Kuo, Issei anhelaba esos días sin preocupaciones, cuando era un joven libre que iba a la escuela, en lugar de un joven encarcelado en espera de juicio. Pero desafortunadamente, como lo quiso el destino, ahora estaba sentado en otro interrogatorio con un oficial de policía haciéndole preguntas. «Señor, si me permite», habló el abogado llamado Kashiwazaki. «Mi cliente aquí lo ha dicho antes. No tenía control sobre ninguno de los eventos. Estaba esperando que se completaran las investigaciones en su celda. Cuando llegó ese oficial de policía en particular, se llevó a mi cliente y a sus amigos y trató de dispararles. Solo estaba actuando en defensa propia». «Soy muy consciente de lo que ha dicho su cliente, señor Kashiwazaki», respondió el interrogador. «De hecho, tenemos relatos de testigos oculares que confirman estas cosas. También hemos verificado los antecedentes y la vida personal del oficial de policía, que también nos dan un motivo de por qué trató de matar a Youdou y sus amigos Todoroki y Ibiki». «¿Y cuál fue su motivo, señor?», preguntó Kashiwazaki. Issei escuchó atentamente. Él también quería saber por qué el policía rebelde trató de matarlo a él y a sus amigos. «Bueno, por lo que pudimos deducir, parece que lo motivó la venganza, o eso parece», respondió el investigador. «¿Venganza?», Issei preguntó. «¿Qué diablos podría tener un oficial de policía contra él?». El oficial miró a Issei. «Aparentemente, según nuestras investigaciones, el oficial de policía Ito tiene una hermana menor que está en coma porque alguien la hirió gravemente en una pelea en la escuela. Su nombre es Misaka Ito. ¿Te suena familiar, Youdou-san?». La expresión de Issei se convirtió en sorpresa. Así que ese fue su motivo. Issei se sintió mal. Realmente malo, quería disculparse con él, disculparse con Misaka y toda su familia. Tenía la esperanza de poder hacerlo de alguna manera en la corte, pero ahora, parece que los pecados que cometió contra la familia Ito parecen aumentar. «A juzgar por la expresión de tu rostro, parece que sí», comentó el investigador con una sonrisa en el rostro. «Pero no te preocupes, no veo ninguna razón para acusarte de ningún delito. Claramente actuaste en defensa propia». Issei se sintió aliviado, pero el investigador aún no había terminado.
Pero tengo una última pregunta para ti. ¿Qué eran esos cortes en la cara de Ito? Preguntó el hombre. Issei lo miró confundido. ¿Qué quieres decir? Por lo que dijiste, noqueaste al oficial Ito con un solo golpe. Pero en una investigación más profunda, encontramos cortes en la cara del oficial Ito que normalmente no estarían en la cara de alguien después de un golpe. Parecía más como si lo hubieras golpeado con algo metálico, explicó el investigador. Y se hizo todo lo posible por no parecer sorprendido, algo que milagrosamente logró hacer. ¡Oh mierda! Tengo que pensar en algo, de ninguna manera les contaré sobre mi voz de Gear. Si se enteran, quién sabe lo que me harán, pensó Issei. Bueno, Issei trató de explicar. Realmente no lo sé, quiero decir, solo lo golpeé con nada más que mis puños desnudos. El investigador levantó una ceja ante eso, como si le costara creerlo. Afortunadamente, no presionó más. De todos modos, ahora que eso está hecho, creo que es hora de contarte los resultados de las investigaciones sobre el cianuro encontrado en tu almuerzo. Oh, sí. Casi lo olvido, dijo Issei. ¿Cómo le fue? Hemos descubierto que el cianuro no provino de su habitación, respondió el investigador. Sí, por supuesto que no, quiero decir, porque mis amigos y yo metimos cianuro de contrabando en nuestra habitación. Issei preguntó con una cara inexpresiva. Sin embargo, continuó el oficial de policía. Descubrimos que se informó que el oficial Ito estaba en la cocina a las 12 en punto. ¿En la cocina? ¿Para qué? Preguntó Kashiwazaki esta vez. Y esa fue la parte más sospechosa. Se suponía que el oficial Ito no debía estar allí, pero según el personal, parecía afirmar que se ofreció para estar allí, dijo el investigador con comillas en el aire. El personal de la cocina nos informó que el oficial Ito estaba preparando comida para los prisioneros y les hizo preguntas como cómo se distribuye la comida, o las comidas tienen etiquetas con el nombre de los números de celda de la prisión adjuntos. ¿Y cuál fue la respuesta? Preguntó el abogado. Bueno, como Youdou-san debería saber, cada bandeja tiene etiquetas que determinan quién recibe qué, ya que no todos los prisioneros reciben las mismas comidas. Nos enorgullecemos de tomar en serio las consideraciones de los prisioneros con respecto a la comida, sonrió el oficial. De todos modos, continuó. Según personal de cocina, insistía en ayudarlos con el etiquetado y poner la comida en la bandeja. Bueno, eso es interesante, pero ¿qué tiene esto que ver con la investigación del cianuro? Cuestionó el abogado. Estoy llegando allí, dijo el investigador de la policía. Como dije, encontramos que sus actividades en la cocina eran bastante sospechosas a la luz de su intento de asesinato y el descubrimiento de cianuro en la comida de Youdou-san, así que investigamos la cocina en busca de cianuro y. Voilà. Estábamos en el buen camino. Se encontró un paquete de plástico con rastros de cianuro y las huellas dactilares de Ito-san en el bote de basura. Esa era toda la prueba que necesitábamos para demostrar que él fue quien puso el cianuro dentro de la comida. Aunque desafortunadamente, ¿qué es? Preguntó Kashiwazaki. Bueno, el informe médico sobre el estado del oficial Ito dice que está en coma, al igual que su hermana menor, dijo el oficial, mientras se volvía a Issei una vez más. Realmente necesitas aprender a contener tus golpes, hijo. Si sigues así, algún día podrías ser acusado de homicidio involuntario, advirtió el investigador. Issei sintió un escalofrío en la espalda. Pero asintió, no obstante. Bueno, al menos no estará hablando sobre el post-Gear en el corto plazo, Issei pensó con alivio. Hablando de lesiones, ¿qué le pasó a mi cliente Motoama Todoriki? Preguntó el abogado. Issei también quería saber. Después de todo, Motoama era su amigo y fue herido por una bala. Él. Bueno, según nuestros informes médicos, sobrevivirá, pero su clavícula está parcialmente rota. Le tomará algún tiempo, antes de que se recupere por completo, respondió el investigador. Issei parecía completamente entristecido. A pesar de que Motoama sobrevivió, por lo que estaba muy agradecido, Issei no pudo evitar sentirse triste por el hecho de que todo esto sucedió debido a su arrebato en la Academia Kuo. Si tan solo nunca perdiera los estribos, los tres no estarían en esta situación.
No habrían estado en la cárcel, los dos Ito no habrían estado en coma y, lo más importante, Motoama no habría recibido un disparo en el hombro. Issei pensó, ¿qué tipo de héroe era él? Juró proteger a sus amigos y a Quo, pero ¿de qué servía, si él era el que causaba dolor y miseria, ira y odio, venganza y violencia? Ser un héroe es realmente algo para mí. Issei pensó. Eventualmente, el investigador decidió dar por terminado el día, ya había interrogado a Matsuda, por lo que era justo decirlo por día. Issei y su abogado fueron acompañados por dos de los guardias afuera. El señor Kashiwazaki de regreso a la entrada e Issei de regreso a su celda. En el camino hacia allí, Issei no pudo evitar sentirse desanimado, incluso inquieto. ¿Qué habrían dicho sus padres, si todavía estuvieran vivos? Issei solo podía imaginar que estarían decepcionados. Esto no era para lo que lo criaron. Un criminal culpable de arruinar la vida de dos personas a causa de sus acciones violentas, de acuerdo, dijeron o hicieron cosas despreciables, cosas que no eran aceptables en absoluto, pero aún así, no era algo de lo que estuviera orgulloso. Y así se fue Issei, sintiéndose completamente deprimido, pero la peor parte es, que su juicio era mañana. Solo podía esperar que él, y sus dos amigos, Matsuda y Motoama, pudieran sobrevivir de alguna manera. Y ese fue el capítulo 6.